Análisis del cuarto camino. Perspectivas sobre el despertar de la consciencia. Un examen profundo sobre la naturaleza del despertar de la consciencia, basado en una experiencia y reflexión propia. El cuarto camino, como se define en las enseñanzas, propone un enfoque particular para lograr el despertar de la consciencia. Se expone una filosofía, donde el conocimiento exacto y perfecto es la clave. Según esta perspectiva, el ser humano, al decidir transitar por este camino, adquiere la capacidad de determinar con precisión la esencia necesaria para alcanzar sus objetivos, logrando producirla de manera interna. Este método se puede materializar a través de un proceso de disciplina, que podría implicar un mes de rigurosos esfuerzos, una semana de intensa tensión emocional o incluso un día de ejercicios mentales intensos. La presentación de este proceso, como un mes de sufrimiento, una semana de tensión o un día de ejercicios, ilustra una posible interpretación de los desafíos a los que uno se enfrenta en la búsqueda del despertar. Sin embargo, esta vía no se limita a la experiencia interna. Se presenta una alternativa: la adquisición externa de esta sustancia necesaria, representando la posibilidad de acceder a los resultados sin los sacrificios mencionados anteriormente. La comparativa entre la práctica yogi, la oración monástica y el ascetismo del faquir ilustra una gama de métodos de autoperfeccionamiento. La figura del individuo que se traga una píldora para alcanzar rápidamente la meta representa, en cierta manera, un contraste con los esfuerzos tradicionales. Esta alternativa plantea interrogantes importantes. ¿Cuánto valor se le otorga a la experiencia personal en la búsqueda del conocimiento? ¿Cómo se equilibra la autodisciplina con la posible comodidad de soluciones inmediatas? El análisis del canal destaca la dualidad inherente entre el entrenamiento personal y la cotidianidad. No se trata simplemente de una búsqueda aislada, sino de una integración con la vida diaria. Esta perspectiva contrasta con una visión pasiva o meramente contemplativa, pues enfatiza la necesidad de un compromiso activo y sostenido para lograr el cambio. Las implicaciones de la evolución de la consciencia humana, en términos de un impacto sobre la Tierra y el universo, también se abordan, destacando la interconexión entre los seres humanos y su entorno. La idea de que la Luna se alimenta de la vida orgánica en la Tierra, en particular de la humanidad, representa una metáfora sobre la interdependencia de los sistemas naturales. Estas ideas requieren una profunda reflexión. ¿Cuáles son las consecuencias de optar por la vía rápida en la búsqueda del despertar de la consciencia? ¿Cómo afecta este tipo de alternativas a la evolución humana como especie? En definitiva, el texto presenta un panorama complejo sobre el cuarto camino, sugiriendo una exploración en torno al despertar de la consciencia, la disciplina personal y la interdependencia entre la humanidad y su entorno. El tono y la estructura del mensaje, que presenta diferentes alternativas con énfasis en las dificultades y comodidades, invitan a cuestionar la relación entre el esfuerzo y el resultado en un contexto espiritual. Análisis crítico de la evolución individual vs. el sistema global. La observación de las dinámicas de la evolución individual, en contraposición a las presiones y expectativas del entorno global, ha suscitado una profunda reflexión. El texto, tras explorar la compleja interrelación entre el deseo de transformación personal y las limitaciones impuestas por la sociedad, arroja una serie de conclusiones que requieren un análisis detallado. Se destaca la aparente paradoja entre el potencial de desarrollo personal, accesible a través de la introspección y la autodisciplina, y el sistema global que parece obstaculizar, o incluso reprimir, ese mismo progreso. La búsqueda de un camino individual de evolución se presenta como un acto solitario, desafiando las expectativas y convenciones de un mundo que prioriza la adaptación al sistema establecido. Esta introspección, y la consecuente evolución, no se percibe como una necesidad de ayuda externa, ni como una búsqueda de objetivos compartidos. El desarrollo individual se presenta como una tarea esencialmente personal. Se plantea la interrogante sobre la validez de tales métodos de crecimiento individual, y si el aislamiento, como proceso para la evolución personal, es un concepto práctico y útil. Se propone una valoración crítica de la necesidad de la ayuda externa, cuestionando la premisa de que la evolución individual pueda ser una tarea autosuficiente, independientemente del entorno social y de las estructuras preexistentes. Esto nos lleva a considerar si existen recursos o herramientas que facilitan el proceso, o si, por el contrario, el propio aislamiento se convierte en una barrera.
El texto también explora la aparente dicotomía entre el individuo y el sistema mayor, sugiriendo que el crecimiento personal podría percibirse como una actividad conflictiva con la dinámica global. Un punto clave es el contraste entre los intereses individuales y las metas del mundo planetario, planteando la idea de que una búsqueda intensa de desarrollo personal podría ser percibida como una fuerza antagónica a la estructura social existente. La visión del desarrollo individual como una actividad que, potencialmente, desafía las normas y regulaciones sociales establecidas se explora y se cuestiona. Finalmente, se reflexiona sobre la necesidad de una visión más individualista en el proceso de evolución personal. La responsabilidad personal, la autogestión, y la búsqueda de una iluminación interna como las claves para el progreso propio. La libertad de elección en el camino hacia la transformación individual se presenta como el factor determinante, enfatizando la autonomía de cada ser individual y su capacidad para determinar su propio destino. La información contenida en el texto subraya la necesidad de un análisis más profundo sobre la naturaleza del progreso personal en un sistema social complejo, donde las estructuras preexistentes pueden obstaculizar la autorrealización. El aislamiento, el autodesarrollo, y la búsqueda de un sendero único, representan elementos claves en este proceso. La visión de la libertad personal como la fuerza motriz de la transformación es una idea fundamental en el análisis. Análisis de la fragmentación del ser humano y la necesidad de la autoconsciencia. Mi reflexión sobre un diálogo, un ejercicio de introspección, me llevó a contemplar la intrincada naturaleza del ser humano. Observé cómo la persona dialogante, en un intento de comprender la propia identidad, se encontró frente a una pluralidad de yoes internos. Estos yoes fragmentarios, a menudo dispares y en conflicto, parecen estar en un constante estado de competencia y desconocimiento mutuo. Esta división interna se manifiesta en la contradicción entre el deseo de felicidad personal y la expectativa de complacer a otros, una tensión particularmente notable en las relaciones interpersonales. La complejidad de estas dinámicas se acentúa aún más cuando se considera la multiplicidad de pensamientos, deseos y sensaciones que componen la experiencia subjetiva. Este mosaico de percepciones, en constante transformación, dificulta la construcción de una identidad coherente y unificada. La idea de una legión de yoes subraya la fragmentación fundamental del ser humano. La falta de una esencia unitaria crea una gran incertidumbre sobre la naturaleza de la individualidad. Más aún, la observación de este individuo disgregado lleva a cuestionar la posibilidad de una comprensión completa de sus potencialidades y el alcance de la autorrealización. La persona, fragmentada, parece ser incapaz de integrar las múltiples facetas de su ser, y esto dificulta su evolución personal. En la descripción de este estado de fragmentación, se plantea la necesidad de una liberación, que implica la superación de estas divisiones internas. Se destaca la complejidad del proceso, sugiriendo que implica un sacrificio o una toma de riesgos significativos. Este sacrificio va más allá del esfuerzo mental, apuntando a una profunda transformación personal que se sitúa por encima del esfuerzo intelectual, incluso por encima de las expectativas razonables de crecimiento. Esta perspectiva contrasta con la aparente apatía, la pasividad o la falta de conciencia que caracteriza al hombre moderno, un término que evoca la percepción de un individuo dormido en un estado de inconsciencia, un estado que, como se indica, entorpece el acceso al conocimiento y limita la capacidad de evolucionar. La pregunta crucial planteada es cómo un ser humano dormido puede acceder al conocimiento o la autorrealización. Esta interrogante fundamental lleva a considerar la importancia crucial del despertar o la transformación interna como prerequisito para el avance personal. Por otro lado, se introduce el tema de la interrelación de la condición humana con los ciclos de entrenamiento, la búsqueda de un punto de encuentro universal y la naturaleza inherentemente conflictiva de la especie. El concepto del karma, el sufrimiento, el control y la violencia como componentes intrínsecos de la estructura social, se presenta como una base de análisis profundo, como un factor central en la comprensión del comportamiento humano colectivo. La observación de la historia de la humanidad, con sus episodios de violencia y conflicto, se muestra como un punto crucial para comprender los mecanismos subyacentes de la conducta humana. Esta sección presenta la complejidad y la profundidad del conflicto humano, incluyendo la importancia de la conciencia en cada individuo como pieza fundamental para entender la naturaleza conflictiva de la especie humana.
En resumen, la reflexión sobre el diálogo explora la naturaleza compleja del ser humano y su incapacidad a la hora de integrarse. La fragmentación interna y la falta de consciencia se presentan como factores críticos, contrastando con la necesidad de una transformación radical para alcanzar la autorrealización. La discusión sobre el conflicto humano, la violencia y el rol del karma proporcionan un telón de fondo sobre las profundas implicaciones sociales de la individualidad. El interjuego de la dependencia humana y la dinámica global. La observación de la condición humana, a través del prisma de la historia, revela una dependencia inherente a sistemas de organización laboral. Este sistema, a menudo mediado por la tecnología, se manifiesta cada vez más como una máquina impersonal que impulsa la acumulación. La necesidad humana de crecimiento y adquisición, sujeta a presiones externas, crea tensiones inherentes. La búsqueda de mano de obra barata en el contexto global exacerba las desigualdades, dando lugar a situaciones de sometimiento. Conflictos surgen entre quienes buscan regular el sistema y los que se oponen al cambio, o bien se rebelan contra la explotación, en particular en la infancia. Incluso las organizaciones laborales, como los sindicatos, no están ajenas a la corrupción, respondiendo a la presión y a la ambición de manera descontrolada. Si bien la creación de este sistema presenta una lógica intrínseca, la pregunta sobre el origen y las consecuencias de la situación actual en una determinada región del mundo emerge con claridad. El descontento generalizado ante la opresión de una élite dominante, que se alimenta del trabajo de otros, es palpable. Las movilizaciones contra el abuso de poder son, al parecer, una constante histórica. Esta situación, sin embargo, no debe interpretarse como una búsqueda del disfrute inmediato, sino como una respuesta a un sentimiento de opresión y la necesidad de un cambio. En última instancia, la pregunta central es sobre la deseabilidad del contexto social actual y la necesidad de una transformación profunda. La introspección personal, a la vez que cuestiona la satisfacción propia en el entorno actual, nos lleva a considerar el futuro. La incertidumbre sobre las opciones y el deseo de un cambio significativo, incluso en el ámbito familiar, resalta la complejidad de las decisiones. Esta situación resalta la necesidad de una profunda autoevaluación y la búsqueda de respuestas a través del aprendizaje y la experiencia. Las acciones humanas, impulsadas por factores internos y externos, pueden ser volátiles e impredecibles. La inestabilidad humana se manifiesta en la capacidad para actuar de forma altruista en un momento dado, y de manera cruel en otro. Estas contradicciones ponen en evidencia la fragilidad y la naturaleza cambiante del ser humano. La interrelación entre los seres vivos, y en concreto, entre la Tierra y la Luna, proporciona un ejemplo fascinante de estas complejas dinámicas. La Tierra, como generadora de vida, está estrechamente vinculada a la Luna, a través de fenómenos como las mareas. La Luna, a su vez, influye en los ciclos vitales. La comprensión de esta relación es fundamental, destacando la interdependencia de los sistemas naturales. La complejidad de la interrelación entre la Tierra y la Luna aún no se comprende a fondo. Las dinámicas gravitacionales y electromagnéticas juegan un papel clave en esta interacción, y se reconoce que el estudio y entendimiento de estas influencias resulta fundamental para comprender los procesos naturales. La reflexión final revela la interconexión intrínseca entre los sistemas humanos y los sistemas naturales. La necesidad de comprender y profundizar en esta interconexión, y aplicar ese conocimiento al contexto humano, puede conducir a la búsqueda de un sistema más equilibrado y justo. Análisis de la influencia lunar y la existencia humana. Una profunda reflexión sobre la compleja relación entre la Luna, la Tierra y la condición humana ha suscitado una serie de consideraciones. La influencia gravitatoria de la Tierra sobre la Luna, aunque menos pronunciada que la lunar sobre la Tierra, es notable. Esta interacción, a su vez, ha configurado características específicas del satélite, como su rotación sincronizada, exponiendo siempre la misma cara a nuestro planeta. El estudio de la Luna revela una interconexión fundamental con los procesos terrestres. La estabilización del eje terrestre, un factor crucial para el mantenimiento de un clima relativamente estable, es atribuible, en parte, a la presencia lunar. Sin esta influencia estabilizadora, las fluctuaciones en la inclinación del eje serían significativamente más extremas, lo que implicaría cambios climáticos drásticos. La Luna también ejerce una leve pero significativa influencia en la rotación de la Tierra, impactando en la duración de los días. La Luna,
como cuerpo celeste que refleja la luz solar, se erige como una fuente crucial de iluminación nocturna. Esta iluminación natural, a su vez, afecta el comportamiento de numerosas especies, incluyendo la humana. Desde los ciclos biológicos de ciertas especies marinas, hasta el potencial impacto en el crecimiento de algunas plantas, la Luna presenta una influencia profunda sobre el mundo vivo. La interacción, sin embargo, no es unilateral. La fuerza gravitatoria terrestre también afecta a la Luna, dando lugar a las mareas lunares, aunque en menor medida que las terrestres, debido a la ausencia de océanos en el satélite. Más allá de las interacciones físicas, el análisis ha planteado la conexión entre la Luna y aspectos existenciales. El texto argumenta que la vida humana, con sus acciones, tanto heroicas como cotidianas, así como las de sacrificio, están bajo una influencia implícita de la Luna. Se sugiere que la liberación del poder de la Luna se logra mediante el desarrollo de la conciencia y la voluntad, conceptos fundamentales en la toma de control de la propia vida. La idea de una posible trascendencia de la condición humana, o de un estado posterior a la muerte, aparece en este contexto. El texto, a través de una serie de reflexiones, se acerca al complejo concepto de la existencia humana y sus relaciones con los cuerpos celestes. La idea, a pesar de la falta de un desarrollo detallado, introduce conceptos filosóficos sobre la naturaleza de la consciencia, la voluntad y la posible trascendencia del ser humano. Finalmente, el análisis revela un posible intento de vincular conceptos metafísicos con fenómenos naturales. Se sugiere una correlación entre la Luna, la conciencia, la voluntad y el potencial más allá de la existencia terrenal. El texto, a pesar de su complejidad y enfoque conceptual, revela la intensa exploración de la naturaleza de la condición humana, desde perspectivas científicas y filosóficas, pero sin dejar de lado la profunda influencia que la Luna ejerce en todos los aspectos de la vida en la Tierra. La perspectiva del futuro. Reflexiones sobre el presente y el pasado. La exploración de la posibilidad de la vida después de la muerte es un tema intrigante y complejo. La simple existencia de una posibilidad no garantiza su realización. Para poder concebir un futuro diferente, se requiere una comprensión profunda del presente, incluyendo todos sus matices y complejidades. De igual forma, un examen exhaustivo del pasado es crucial, pues nos permite comprender las tendencias y patrones que han moldeado nuestro presente y potencialmente influyen en el futuro. Una observación fundamental es que el presente es el resultado directo de eventos pasados, y por lo tanto, si bien la idea de un mañana diferente es atractiva, la construcción de ese mañana se basa firmemente en acciones y decisiones tomadas hoy. La idea de que, mañana será como hoy, si, hoy es como ayer, implica una fuerte correlación entre las decisiones del pasado, el estado actual de las cosas y las proyecciones del futuro. En otras palabras, las elecciones actuales determinan el curso del futuro, y un futuro diferente requiere cambios en el presente. En este contexto, la importancia de la acción presente queda clara. Una persona que aspira a un futuro distinto debe comenzar por modificar sus comportamientos y decisiones en el momento actual. La inacción frente a la necesidad de cambio perpetúa un ciclo donde el futuro permanece incierto y sin mayores avances. Esta reflexión no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino más bien impulsar una introspección crítica sobre la relación entre el pasado, el presente y el futuro. Es esencial cuestionar la naturaleza de nuestras elecciones y la influencia que éstas tienen en las circunstancias que nos rodean. Asumiendo una postura responsable, podemos trabajar de manera proactiva para mejorar las condiciones de nuestro futuro, no simplemente esperar que éste se configure solo.